Es muy ratificante y muy fortalecedor saber que Dios está con nosotros. Existe el mal, existe Lucifer, existe un diablo, no un símbolo. Satanás es un ser existente, una persona espiritual de maldad que apareció en el huerto del Edén, que se levantó en contra de Dios, que tentó a Jesucristo. Y en todo lo largo de las Escrituras vas a encontrar la evidencia de la existencia de este ser maligno que comanda y dirige millones de espíritus malignos, de demonios y de ángeles caídos. Santiago dice que la única forma más efectiva de reprender al diablo y que huya de nosotros es cuando nos dedicamos a vivir una vida sometida a Dios. Someternos a Dios nos hace indetenible. Someternos a Dios crea en nosotros una protección divina donde el enemigo no podrá llegar. Así que en vez de enfocarte en cómo reprender a Satanás, enfócate en cómo someterte a Dios. El someterte a Dios liberará automáticamente una unción específica para reprender a todo enemigo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. Ahora, es importante que no te enfoques en los instrumentos, sino en la fuente. Dicho en palabras más sencillas, no te enfoques en la carne, en el cuerpo que está siendo usado para resistirte o atacarte. Enfócate en la fuente que hay en ello, que son espíritus malignos. En la Escritura hay una historia del rey David antes de ser rey y del rey Saúl. Como ustedes conocen la historia, Saúl desobedece a Dios y la unción se va y el espíritu se aparta de él. Ahora, David comenzó a pelear batallas para Israel y Dios le bendijo de forma extraordinaria y Dios estaba con él. Pero le quiero leer esta porción de la Escritura, primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Les voy a leer algunos versos. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, danzando para recibir al rey Saúl, con pandero y con cántico de alegría, y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí me dieron 1000. No le falta más el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buen ojo a David. Quiero que capte lo siguiente. Saúl decide enojarse contra David cuando David no se ha enojado contra él. Saúl decide mirar con mal ojo a David cuando David no ha pecado contra él. Es inevitable provocar enojo en persona mediocre. Es inevitable. Cuando una persona es excelente, cuando una persona se esfuerza en Dios, cuando una persona se preocupa por servirle a Dios, por hacer lo que Dios le manda, en cuanto esa persona comienza a crecer, levantará el enojo de Saúl. Los Saúles no se acaban. Siempre habrá alguien en desacuerdo con tu éxito. El problema de Saúl es que no pudo manejar el éxito de David. Y la causa por la cual Saúl se comportó como un niño es porque ya no tenía la unción, no tenía la presencia de Dios. Él estaba siendo dirigido por los sentimientos, por las emociones y por la carne. Ya no había espíritu de Dios en su vida. Saúl se enoja contra David, sabiendo que David lo que ha hecho un bien para Israel. David estaba peleando las batallas. Estaba venciendo a todos los enemigos de Dios y de Israel. Y en vez de recibir un aplauso de Saúl, un abrazo, un gracias, un siga hacia adelante, estamos contigo, lo que recibe es una resistencia. Y Saúl se levanta en contra de David, sin David nunca levantarse en contra de él.
Para reducirlo por causa del tiempo, en todos los años en que Saúl decidió perseguir a David, David nunca lo persiguió a él. Cuando pierdes la unción, deja de enfocarte en los verdaderos enemigos para atacar a los escogidos por Dios. Saúl invirtió parte de su vida en perseguir a David, que era un escogido por Dios, en vez de enfrentar a los moabitas, a los sirios y a los filisteos. Su enfoque cambió y se concentró en perseguir al Hijo de Dios en vez de perseguir y atacar a los hijos del diablo. Es muy sorprendente hoy en día ver cómo personas invierten tanta energía atacando a una mujer de Dios cuando en su barrio hay brujos haciendo maldades y a ellos no lo atacan. Pero es obvio, es el síntoma y es la manifestación de Saúl cuando pierde la unción. Pero escúcheme esto. Saúl de pronto llegó un día, en el verso de aconteció al otro día, que un espíritu malo que Dios permite atormenta a Saúl. Los demonios solo pueden entrar a una casa cuando ésta está vacía. Antes de ese espíritu entrar, el Espíritu Santo salió. Mientras el Espíritu Santo estuvo con Saúl, los demonios no entraron. No debe de preocuparte cuántos demonios te atacan. Lo que debe de preocuparte que estés lleno continuamente del Espíritu de Dios. Tu tiempo no lo inviertas reprendiéndote los demonios. Invierte llenándote del Espíritu de Dios. Donde algo está lleno, ya no se puede llenar de nada más. Entonces, el demonio entra porque ya no estaba el Espíritu de Dios en la vida de Saúl. Y dice la Biblia que David tocaba el arpa. Y en un momento Saúl tenía una lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Y termino con esto. Me impresiona. David está tocando el arpa como lo hacía antes y lo está haciendo para liberar a Saúl. La intención de David era liberar a Saúl del tormento que tenía. Sin embargo, Saúl le paga tratando de clavarlo en la pared. Pero maravillosamente David esquiva la lanza y Saúl no logra su objetivo. Lo impresionante, y a donde quiero terminar, es lo siguiente. David era más joven que Saúl, era más fuerte que Saúl, era más guerrero que Saúl y estaba ungido, y Saúl no. David con sus manos podía matar un león, con sus manos agarrarlo por la boca y rompérsela. David peleaba con un oso que tiene una fuerza enorme y lo doblegaba. Así que la fuerza que David tiene, en 2 minutos David podía deshacer a Saúl. En 2 minutos. Era un guerrero ágil, rápido y que no tenía miedo. Así que David tiene toda la posibilidad, la fuerza, la unción. Dios está con él, que puede ir y deshacer a Saúl en 2 minutos. Pero David no lo hace. ¿Por qué? Porque David tenía lo que llamamos discernimiento. Y David discierne que lo que quiere matarlo no es Saúl, sino el demonio que está en Saúl. Por eso David nunca se levanta contra Saúl, porque David entendía la guerra. David entendía que su guerra no era contra Saúl, sino contra la fuente que había en Saúl, un espíritu malo. Y este es el ejemplo más glorioso que te puedo dar en este día. Nunca te centres en los instrumentos, céntrate en la fuente. David sabía que la actitud, la acción, el deseo que Saúl tenía de clavarlo en la pared no venía de él, sino de un espíritu malo que Saúl había permitido que entrara. David nunca, y tú lo puedes leer, en todos los años que Saúl persigue a David, David nunca se detuvo a perseguir a Saúl. Saúl siempre intentó matar a David y David nunca intentó matar a Saúl. Saúl siempre degradó, difamó y habló mal de David y David nunca habló mal de Saúl. Es el vivo ejemplo de cómo debemos comportarnos los cristianos, los siervos y las siervas de Dios. Solo una persona en comunión continua con el Espíritu Santo y lleno de la unción se enfoca en la fuente y no en el instrumento. Cada vez que ve un hermano levantarse en contra de un hermano es porque su comunión con Dios fue afectada.
ya no tiene relación con el Espíritu Santo de Dios. Que espero que esta palabra la guarde en tu corazón. Dios no quiere que seamos como Saúl, que maquinemos cómo clavar en la pared a nuestro hermano, sino que seamos como David, que toquemos el arpa, equivemos la lanza y sigamos tocando el arpa.